Estamos ya en contacto con el señor Ildefonso Mamani. Él era vocal del Tribunal Supremo Electoral durante las elecciones de 2019. Fue encarcelado, fue acusado, fue sentenciado, entre comillas, por este informe de la Organización de Estados Americanos. Señor Ildefonso Mamani, le saluda Rubén Atahuichi desde La Razón Radio. Muy buenos días, gracias por la oportunidad. Don Ildefonso, usted ha sido vocal del Tribunal Supremo Electoral en las elecciones cuestionadas de 2019. A las 19:42 se paró el TREP. ¿Dónde estaba en ese instante, señor Mamani? En ese horario hicimos la presentación de los resultados preliminares, efectivamente, del TREP, ¿no? En el Hotel Ex Radisson ahora, cuando se tenía un avance del 83% de los resultados preliminares. Entonces, como estaba comprometido, ¿no? Con bastante anterioridad, los resultados preliminares han sido presentados hasta las 8 de la noche en el porcentaje que indicamos. Usted estaba en el Tribunal Supremo en ese entonces, en ese momento. No, la presentación la hicimos en el Hotel Ex Radisson. Ahí era donde el centro de operaciones desarrolló el cómputo. Así es. ¿A causa de qué ocurrió ese parón a las 19:42 del TREP? Hay que aclarar a la audiencia, el TREP es un sistema de conteo rápido, no oficial, no vinculante, pero sí informativo. Obedece fundamentalmente a la planificación que se tenía, ¿no? La presentación de los datos preliminares estaba previsto para antes de las 8 de la noche y al porcentaje que se llegue, y estimábamos nosotros llegar al 80%. Señor Mamani, llegamos al 83%. Señor Mamani, tenemos problemas, le decía, tenemos problemas en el audio. Vamos a contactarlo vía teléfono, ya no vía Zoom, para tener mejor fidelidad en la comunicación. Esperamos entonces que nuestros productores apuren esta comunicación con el señor Ildefonso Mamani. Estaba contándonos qué había ocurrido a las 19:42 del 20 de octubre de 2019, cuando se paró la transmisión de resultados preliminares electorales, el TREP, que es el sistema de conteo rápido de votos, paralelo no vinculante de los resultados de las elecciones. Él fue acusado, fue identificado, ha sido detenido por toda esta situación y luego ha sido obviamente liberado, ¿no? Sí. Tras no encontrarse, entiendo, las pruebas suficientes para elevar una causa, ¿no? Y el Ministerio Público está tramitando el sobreseimiento de estas personas que han sido vinculadas con el llamado fraude electoral. Ahora sí, vamos a comunicarnos vía teléfono con el señor Ildefonso Mamani, ex vocal del Tribunal Supremo Electoral, para tener un audio, una comunicación más de calidad. Ahora sí, señor Ildefonso Mamani, le preguntaba, ¿qué hacía usted a las 19:42? Usted estaba en el centro de operaciones del ex Hotel Radisson a la espera de los resultados en el conteo rápido, que inicialmente era esa la información. Ahora sí. Y como le indicaba, en ese momento nosotros estábamos en el Hotel Radisson, donde se han desarrollado las actividades para la presentación de los resultados preliminares. Se cortó o se paralizó la publicación de nuevas actas porque se tenía que presentar a la población el porcentaje avanzado. No era necesario porque eso era el compromiso. Presentamos a esa hora al 83%, un porcentaje superior a lo que habíamos comprometido y un porcentaje superior a cualquier otra elección que habíamos desarrollado. Entonces era importante. Sin embargo, en ese momento, nuestra empresa auditora contratada para generar o desarrollar la auditoría paralela nos indica de que hay un otro servidor ajeno que se estaría utilizando en el TREP. Entonces nosotros convocamos a todas las empresas, la empresa Neotex responsable del TREP,
y nos dice la empresa Neotec que es un servidor de uso de la empresa Neotec, y los otros servidores del TREP también eran de su propiedad, de la empresa Neotec, y era un servidor donde se han realizado todas las prácticas días antes del día de la elección. Es un servidor que se ha utilizado en todas las elecciones anteriores. Entonces no se trataba de ningún servidor extraño, sino era de la propia empresa Neotec, ¿no? Entonces, como había una preocupación, se decidió auditar inmediatamente. Se auditó desde las 8 de la noche hasta casi medianoche, y la certificación de la empresa auditora y la empresa Neotec era de que efectivamente ese servidor era de propiedad de la empresa Neotec, y nunca se ha introducido datos ni actas en ese servidor, sino sirvió para hacer el redireccionamiento de las actas y la validación de las actas, ¿no? El redireccionamiento no es un término negativo, sino es un término técnico que se refiere a que las actas o la información que llega al servidor debe ser direccionada al otro servidor donde está la publicación. Entonces es un circuito que se tiene al interior de los servidores. Entonces, como era una preocupación ya aclarada, la empresa auditora y la empresa Neotec presentan sus informes correspondientes, y se continúa al día siguiente a un porcentaje mayor, pese a que ya habíamos cumplido al porcentaje comprometido, pero había preocupación y solicitud de algunos actores políticos de continuar a un porcentaje mayor. Entonces se hizo eso. Obviamente, la Organización de Estados Americanos había denunciado que había una modificación de la tendencia. ¿A qué se debió eso? Ellos lo catalogan así, ¿no? Lo que pasa que el comportamiento de la votación en Bolivia ha sido siempre así, y en las elecciones 2020 también fue de esa manera. Los últimos porcentajes son y corresponden al área rural, fundamentalmente por la distancia. En otros lugares no hay celular o señal de celular, etcétera. Entonces tarda un poco en llegar la información al centro de operaciones, ¿no? Entonces los últimos porcentajes generalmente correspondieron o han correspondido al partido ganador. Entonces ellos o los funcionarios de la OEA pretendían que el comportamiento del área rural sea similar al área o a centros de ciudades. Entonces no es coherente. Ha habido ingresos, ha habido negligencias, pero no modificación de resultados, tanto del TREP como del cómputo oficial. Es la conclusión de la Universidad de Salamanca. ¿Qué criterio tiene respecto de esto? Sí, pero la negligencia está bien claro, lo atribuyen a la empresa Neotec por ese hecho, ¿no? De no haber comunicado oportunamente a la empresa auditora, ¿no? Para con relación al uso de los servidores. Entonces ha sido una falsa alarma que ha detectado la empresa auditora, porque no se trataba de ningún servidor ajeno, sino era un servidor de la propia empresa Neotec. Entonces ha habido una incomunicación, digamos, en ese momento con relación a ese caso específico. A eso lo llama negligencia la Universidad de Salamanca. No es atribuible al Tribunal Supremo en absoluto. ¿Alguien paró, alguien de los vocales ordenó que se pare el TREP ante estas deficiencias? A ver, primero que ya se había detenido la publicación a las 8 de la noche. Estaba detenido porque estaba proyectado a hacerlo así, estaba planificado a hacerlo así, porque se tenía que presentar los resultados hasta las 8 de la noche a la población. Sin embargo, en ese momento se decide auditar los servidores para mayor seguridad. Es por eso que se detiene un poco más la publicación de nuevas actas, pero el sistema seguía en operación. El sistema en ningún momento fue paralizado porque es automática. Vale decir que las actas desde los diferentes asientos electorales seguían transmitiendo fotografías y datos, ¿no?, al centro de datos de La Paz. Entonces no ha habido paralización del sistema, sino se dejó de publicar las nuevas actas porque se dejó de verificar hasta mientras se auditen los servidores. ¿Qué relación tiene el TREP con el cómputo oficial? Hay unas diferencias muy claras. El TREP es un sistema que toma fotografías como respaldo, y la sumatoria de datos es manual, al igual que el cómputo, son manuales.
¿no? La fotografía simplemente sirve como respaldo de verificación, más no la sumatoria, porque la sumatoria es manual con la transcripción de datos encargados a personas. En el TREP participan solo personas, terceras personas contratadas, y no consideran las observaciones que puedan tener las actas o las fotografías de las actas, ¿no? En la parte inferior están las observaciones, a veces aclaraciones respecto a la sumatoria de la totalización, fotos. No toma en cuenta en absoluto esas situaciones el TREP. En el TREP no participa ninguna autoridad electoral, ni del Tribunal Supremo, ni de los tribunales electorales departamentales. No, nadie participa, sino es un estudio de opinión que se hace en esos términos. Mientras en el cómputo oficial participan autoridades electorales, vale decir que los tribunales electorales departamentales aprueban cada una de las actas e introducen los datos al cómputo, que también es manual, y la fotografía, escáner o imagen escaneada simplemente también es un respaldo, que es diferente a un sistema automático que en algún momento se utilizó, ¿no? En este caso los cómputos y el TREP también fueron manuales. Si bien el Tribunal Supremo Electoral, a través de sus funcionarios, ha detectado que hubo problemas en el TREP, en el sistema, en la estructura informática, ha encontrado en esos momentos también problemas en la emisión de las actas, en las firmas, en los datos, como dijo la OEA. No, en absoluto, no. Es más, cuando llegan actas electorales de los diferentes puntos de votación, los tribunales electorales departamentales hacen una revisión de oficio, inclusive respecto a las causales de nulidad, ¿no? Las causales de nulidad tienen que ver fundamentalmente a que no lleven la firma de jurados o que se encuentren inconsistencias en cuanto a la participación de jurados, ¿no? Tienen ciertas reglas que se cumplen, ¿no? Entonces, en ese momento, la Sala Plena del Tribunal Electoral Departamental hace la aprobación del acta cuando no existe ninguna causal y ordena se introduzcan los datos al cómputo. Entonces, no solamente eso, sino que las actas, pese a ser vigilados durante su escrutinio y cómputo en la mesa, están delegados de organizaciones políticas, está la propia ciudadanía que participa en la mesa, el escrutinio y cómputo se hace de manera pública. La ciudadanía tiene la oportunidad de asientar observaciones en la propia ciudadanía. Los delegados de organizaciones políticas tienen la oportunidad de presentar apelaciones, pero cuando haya causales. Entonces, en este caso, nunca presentaron ningún tipo de observación, ni la ciudadanía, ni apelación, ni los partidos políticos, porque no había causa alguna de poder hacer observaciones. Y en el cómputo departamental de la misma manera, acta por acta se aprueba en sala plena y es introducida al cómputo en presencia y participación activa de los delegados de organizaciones políticas. Y a la finalización, en ambas operaciones, en el escrutinio y cómputo en la mesa de votación, firman los delegados de organizaciones políticas. Y en el Tribunal Electoral firman los delegados de organizaciones políticas. O sea, es absolutamente abierto y transparente la operación. La OEA ha requerido información para desarrollar su auditoría y también su informe. ¿Cómo se ha trabajado? ¿Cómo ha coadyuvado el Tribunal Supremo Electoral entonces? Nosotros nos habíamos aperturado en su oportunidad a cualquier revisión, cualquier auditoría por la propia ciudadanía, inclusive, que podría haberlo desarrollado, instituciones, entidades, etcétera. Llegó la OEA, nosotros conversamos inicialmente con ellos en la primera reunión y dimos los enlaces correspondientes, los accesos necesarios, la documentación requerida para que puedan hacer la revisión. Y lamentablemente no se cumplió ninguna agenda que se había proyectado al interior de la OEA. Ellos, por ejemplo, tenían previsto desplazarse a ciertos departamentos. No lo hicieron, pero en el informe dicen que lo hicieron. Ejemplo le pongo simplemente el dato de Santa Cruz. Ellos dicen de que se presentaron al Tribunal Electoral de Santa Cruz o fueron al departamento de Santa Cruz, cuando nunca desplegaron desde La Paz. O sea, allá les esperaron las ex autoridades ahora del Tribunal Electoral de Patatán, jamás llegaron, y llegó una sola persona de la misión o de la OEA
al departamento de Santa Cruz, pero en el informe se advierte de que existen afirmaciones de que fueron a Santa Cruz. Entonces los hechos son totalmente contradictorios con relación al informe que presentan ellos. ¿Qué información requirió la OEA entonces al Tribunal Supremo? Absolutamente todo. Se compartieron todo el material, las actas, tanto informáticas como físicas, los informes, las resoluciones, el personal técnico asignado a las operaciones, absolutamente todo. ¿Usted considera que hubo fraude? ¿No hubo fraude? ¿Cuál fue la actuación del Tribunal Supremo Electoral? ¿Le han llamado a algún político del Movimiento al Socialismo, algún funcionario del gobierno de Evo Morales para que pudiera actuar en sentido o en otro sentido favorable a los resultados del Movimiento al Socialismo? No, para nada. Nosotros hemos estado desde el 2015 como responsables en el Tribunal Supremo Electoral y jamás ha habido una instrucción de algún político ni de oposición ni de oficialismo que puedan pretender influir en nuestras operaciones o en nuestras funciones, en absoluto, de ninguno de las organizaciones políticas y menos de autoridades. ¿Cómo considera el trabajo del Tribunal Supremo Electoral respecto de las elecciones de 2019? ¿Hubo fraude? No hubo fraude porque yo le quiero sintetizar en lo siguiente. El día de la elección, todas las misiones de observación expresaron su acuerdo y conformidad con la elección. ¿Cómo? Después del funcionamiento de las mesas de las 8 horas, se desarrolla el escrutinio y cómputo de las mesas, donde ya existen resultados después de 2 horas, máximo 3. Hasta las 7 de la noche ya en Bolivia habían resultados de las elecciones y cuál es el que hemos presentado el 25 de octubre del 2019. El resultado ya estaba asentada en cada una de las mesas de votación. Lo único que se hicieron después es hacer una sumatoria en los tribunales electorales departamentales y una sumatoria en el Tribunal Supremo Electoral de las actas de los tribunales electorales departamentales. Entonces, hasta ese momento nunca ha habido ningún tipo de observación ni de la ciudadanía, porque las actas han estado limpias, no han presentado nadie observaciones, no ha habido apelaciones por parte de organizaciones políticas ni delegados, en los cómputos igual, ¿no? Después la OEA pide segunda vuelta. Con ese criterio abandonan Bolivia después de la misión, pidiendo segunda vuelta en un informe. ¿Le correspondía a la OEA pedir segunda vuelta? En absoluto no podía tener injerencia sobre la soberanía boliviana. Sin embargo, eso fue la actuación. Ellos piden segunda vuelta y abandonan Bolivia. Luego en la misión de auditoría vuelven, ya no piden segunda vuelta, sino piden nulidad de elecciones. Entonces eso fue el comportamiento de la OEA y está documentado, ¿no? ¿Qué criterio tiene respecto del trabajo de la OEA? Yo pienso que son personas definitivamente que han cumplido un trabajo para la OEA, que se apartan de toda realidad y de toda verdad, ¿no? Entonces, no es evidente que sea sospechoso, por ejemplo, como afirman ellos en su informe, de que en todo un recinto electoral no es posible que 96% voten por un partido. Eso es sospechoso. En ninguna parte de la región se ve eso. Eso es lo que afirma la OEA. Sin embargo, en la elección 2020 y en elecciones anteriores a la 19, el comportamiento siempre fue así. Y en la elección 2020, es más, llegan al 100% de apoyo para el partido ganador en ese recinto de votación y en varios recintos que observan. Entonces, es absolutamente fantasioso, imaginario, lo que observan las personas que han trabajado para la OEA. ¿Cómo ha sido detenido usted? ¿Se acuerda el momento y la hora? Sí, yo me presento a la fiscalía un viernes en la tarde, converso con la comisión de fiscales, los policías de la fiscalía, y me dicen que por su agenda no me van a poder recibir, y me dicen que vuelva el día lunes, y eso inclusive la prensa hizo seguimiento, ¿no? Nuevamente vuelvo un lunes, me presento otra vez a la fiscalía y ahí me aprenden directamente, ¿no?
y luego recién me toman la declaración informativa, ¿no? Cuando ya estaba redactada su imputación, sin haberme oído siquiera, y dicen o arguyen de que yo quería fugar. ¿Cómo voy a fugar si es que estoy yendo en 2 oportunidades a solicitar que me tomen la declaración? Entonces, son situaciones a partir de ese momento que se han dado con el desconocimiento y supresión de derechos y garantías fundamentales de mi persona y también de los otros, de las otras personas que han sido procesadas indebidamente. Ayer la Fiscalía General del Estado, ante La Razón, admitió de que su trabajo tan inmediato a la renuncia de Evo Morales en 2019 fue de oficio. ¿Cómo califica esta determinación y quién firmó la imputación o el memorial que le hicieron llegar para justificar su detención? Lo que pasa es que hubo un comunicado de los funcionarios de la OEA, no tengo conocimiento quién en persona redactó ese informe, quién publicó y cómo llegó a Bolivia o no llegaron. Definitivamente es una situación que debe aclararse en algún momento, porque hay protocolos para la comunicación de documentos de esta naturaleza de un organismo internacional con un Estado, ¿no? Que no se han cumplido en absoluto, ¿no? Nosotros tenemos experiencia en eso, hicimos la auditoría al padrón electoral años antes y se han utilizado los mecanismos de comunicación correspondientes y luego se han publicado también los criterios de la auditoría. Entonces eso es el mecanismo. Sin embargo, en esta oportunidad no se dio esa situación. A raíz de ese documento sin firma publicado en internet que corresponde supuestamente a la OEA, dicen de que se destituya a vocales, se anulen las elecciones, ¿no? Y con ese argumento, ¿no? Los fiscales deciden allanar domicilios, deciden presentar el Tribunal Supremo Electoral, secuestran todos los objetos, inclusive personales de las ex autoridades, ¿no? Fue totalmente abrupta la reacción de la policía que ha participado en estas operaciones también. Exvocal, ¿qué acciones va a interponer el grupo de exvocales del Tribunal Supremo Electoral? ¿Están trabajando de manera conjunta? ¿Ante qué instancias van a acudir para intentar reivindicar sus derechos? Sí, lo importante es de que no se pueda generar acciones como las que se ha vivido, donde se desconocen derechos y garantías constitucionales fijadas para cualquier persona en la Constitución. Cualquier persona tiene derecho a beber agua o alimentarse. Esas situaciones no pueden ser restringidas, ¿no? Situación que se dio en el caso de nosotros. Entonces, son extremos que se han visto, son situaciones absolutamente contrarias a cualquier régimen garantista que deben ser reclamados para que el Estado restituya esos derechos, reconozca de que ha habido ese abuso y que se genere la reparación integral del daño, ¿no? Como establece también la Constitución Política del Estado. Señor Ildefonso Mamani, hubo varias irregularidades encontradas por distintos estudios, el de la OEA, el de la Universidad de Salamanca. El de la Universidad de Salamanca precisamente dice, hubo irregularidades, negligencias que sin embargo no afectaron a los resultados, pero han alimentado, por lo menos desde la vista de los medios de comunicación, han alimentado una incertidumbre respecto a los resultados. Por ejemplo, el domingo, la aparición de papeletas en las calles, papeletas en domicilios particulares, papeletas en algunas unidades abandonadas, educativas abandonadas. ¿Qué evaluación hizo entonces el Tribunal Supremo Electoral? ¿Hizo una autocrítica? ¿Qué acciones, qué anomalías se encontró en todo el proceso?
A ver, yo simplemente quiero referir a que el Tribunal Supremo actual no solamente utilizó hasta un porcentaje mínimo siquiera los resultados del TREP, es más, lo eliminó, ¿no? Es una situación que se da, bueno, que el día de la elección del 2019, los policías se amotinan, los policías entregan a notarios a la gente que estaba reclamando y después quemaron las instalaciones del Tribunal Electoral Departamental. Las casas alquiladas o los inmuebles alquilados por el órgano electoral para fines de uso institucional fueron intervenidas por la gente que estaba en las calles y que posteriormente quemaron, como le indico, los tribunales electorales. Nosotros hicimos un trabajo absolutamente riguroso. Todo el material se ha producido en la imprenta con custodio policial, con los mecanismos de seguridad, no solamente física, sino también informática. Se ha distribuido el material con ese rigor, con recibos, a través de los circuitos que tenemos por seguridad, y también en presencia y acompañados de la policía y las Fuerzas Armadas. El retorno del material electoral de la misma manera, pero cuando está llegando al Tribunal Electoral, el notario es arrebatado el material electoral. Esas papeletas que se han utilizado, donde en ese sentido ganó el partido ganador, o sea, el partido del MAS, y irrumpen el trabajo, quitan el material y muestran a la opinión pública diciendo que estamos encontrando papeletas marcadas, pero obvio que van a estar marcadas porque ya pasó la elección, y encontraron papeletas marcadas a favor del MAS porque ganó el MAS en ese recinto, ¿no? Y no es responsabilidad de ninguna persona del órgano electoral cuando ocurre esa situación incontrolable, o sea, la propia policía. ¿No hubo problemas en la cadena de custodia, ex vocal? En absoluto, la cadena de custodia lo manejamos no solamente en la elección del 2019, en todas las elecciones que hemos desarrollado. Desde 2015 en el Tribunal Supremo hemos desarrollado 11 elecciones, no incluyendo las elecciones judiciales, regionales, autonómicas. Y eso es un trabajo normal de la gente que trabaja con nosotros. Y es la misma gente que trabaja en elección tras elección y es la propia ciudadanía, ¿no? Entonces, no es que el vocal del Tribunal Supremo Electoral lleva una maleta electoral, una papeleta, no ocurre esa situación. Entonces, eso es un tema totalmente natural de la actividad en el órgano electoral y hay gente especializada que hace ese trabajo. Entonces, si lo queman el acta principal, el sobre A, el acta, lo han quemado el sobre A y el material que estaba llegando al Tribunal Electoral Departamental, ¿para qué? Para después sembrar la idea o mantener la idea de supuesto fraude. Pero no le salió el resultado, todo le salió mal a ellos, porque después no se dieron cuenta de que no solamente había una sola acta de la mesa de votación, sino había 11 copias más. Y las 11 copias estaban en manos del presidente de mesa, del notario, del responsable del TEP, del delegado de las organizaciones políticas, y con lo que concluimos el cómputo. Entonces, no es evidente que se haya tenido debilidad en la cadena de custodia. Ellos dicen la OEA, ¿por qué se quemaron las...? Pero bueno, la policía, es más, tiene un convenio firmado con el órgano electoral, las Fuerzas Armadas tienen un convenio firmado con la OEA, tienen un plan de seguridad y despliegue bien trabajado, se han transferido recursos del Estado a la policía y a las Fuerzas Armadas para cumplir ese trabajo. Bueno, es un tema del motín que ha pasado ese día, ¿no? Muy bien, pues, señor Ildefonso Mamani, gracias por la deferencia con La Razón Radio, seguramente estaremos en contacto más adelante. A usted, muchas gracias. Muchas gracias. Pues era el ex vocal Ildefonso Mamani,